José Gómez, muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? Brand manager de Joselito, e-commerce de jamones tope gama premium ultra que lo flipas. Cuéntanos de primeras para conocerte un poco mejor, cómo ha sido un poco tu trayectoria, cómo entraste al sector del jamón. Igual con ese nombre eres el bisnieto del fundador. Sí, claro, al final ten en cuenta que al final Josito es una empresa familiar, con más de 150 años, 155 creo que hacemos este año ya. Entonces yo sería ya la sexta generación. Entonces al final, pues donde digamos, cada generación ha tenido que ir aportando una cosa diferente, pues yo qué sé, desde que los primeros que empezaron, pues que dedicaron algo más al campo. Luego han ido avanzando, lógicamente, adaptándose según avanzaba los tiempos, según avanzaba la tecnología, según avanzaba el mercado. Y ahora, pues lógicamente, toda la parte digital, toda la transformación digital, pues es una parte que me ha tocado a mí porque es lo que estamos viviendo ahora. Sexta generación. Ahí entiendo que el nombre de José te lo ponen quieras o no quieras, ¿no? El primogénito le viene marcado. Sí, al final eso es una tradición en Castilla que siempre es algo que se hace en Castilla de forma habitual, que siempre el hijo o la hija mayor se queda con el nombre del padre o la madre. Es algo ya, no sé, es algo de la tierra. Ya, ya, pero vamos, que en este caso, siendo la marca Joselito, ahí no, tiene que ser José. Ostras, acabo de verlo en tu LinkedIn, lo de sexta generación. Yo pensé, fíjate, al ser brand manager dije, va, igual se refiere Sí. a que la marca es la sexta generación a nivel familiar, no que tú eras parte, ¿no? Qué chulo. Con lo cual estás siendo el transformador digital de la marca, supongo, ¿no? En parte, claro, al final es lo que ahora es una parte muy importante, porque no solo para lógicamente la parte de ventas, sino también para la parte nuestra de elaboración de producción. Es algo importantísimo ahora mismo. Claro, ahora entraremos en ese detalle más de cómo va esa digitalización. Dimensionanos un poco la marca, ¿no? Es decir, decías que era 150 años. ¿De Mm. dónde es? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuántos sois en la empresa? Mira, pues Joselito es una empresa donde la elaboración se hace toda en Salamanca, ¿vale? Se hace en un pueblo de Salamanca, que es donde están los secaderos, digamos, para que la gente lo entienda, es donde se curan, donde se elaboran los embutidos y donde se curan los Mm. jamones. Y luego todos los animales vienen del suroeste de la península ibérica. Entonces es todo desde el sur de Salamanca hasta, digamos, hasta casi llegar a Cádiz, al sur de Sevilla, siempre rozando con la frontera con Portugal. Porque es donde está, Josito es una cosa importante que no se entiende sin campo, no se entiende sin dehesa. Entonces, donde está toda la dehesa, el bosque mediterráneo, que es donde el animal, digamos, come la bellota, que es el fruto por excelencia, ¿no? Pues entonces esto es toda esa parte del suroeste de España. Y luego sigue siendo una empresa familiar, es algo bastante particular. Y luego, para que la gente lo entienda, Josito está en 56 países, ¿vale? En todo el mundo. Entonces estamos en todo el mundo y la cosa más importante que tiene Joselito es que lo primero que es totalmente natural, lo que me refiero es totalmente natural, tanto la elaboración tanto la crianza, vida del animal, que no tiene absolutamente nada. Para hacerte una idea, un cerdo de Josito tiene unas 3 hectáreas más o menos para un cerdo. Depende del año, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero son 3 campos de fútbol para un cerdo, ¿vale? Y luego la elaboración también es todo natural, es únicamente jamón y sal, no tiene absolutamente nada más. Por eso que te decía que la tecnología nos ayuda mucho, porque ahora estamos con una cosa que decimos el Big Data, en vez del Big Data le llamamos el Big Data. ¡Qué bueno el Big Data! Vale, con lo cual es una apuesta por la calidad, eso se nota, ¿no? Es decir, por la agricultura, no, ganadería extensiva en este caso. Sí, sí, es importantísimo. Claro, al final hay que tener en cuenta que esto es un círculo totalmente sostenible, es un círculo, es economía circular se llama, ¿vale? Donde los animales de alguna forma tienen en cuenta que el cerdo ibérico lleva a la península ibérica desde los griegos, más o menos se está viendo. Entonces la simbiosis que hay con el bosque mediterráneo y con la dehesa es perfecta. Entonces la forma de cuidarlo, la forma de alimentarse, la vida que hay entre la vida salvaje tanto vegetal como animal es increíble. Entonces nosotros somos grandes defensores de eso porque creemos que el jamón de biota lógicamente es algo esencial para el campo, para la dehesa. Pone en vuestro meta title, al buscarlo en Google directamente, declarado el mejor jamón del mundo. Esto entiendo que fue como en el 1973 o es algo más reciente. No, eso al final porque tú cuando viajamos por todo el mundo, cuando al final salíamos a vender de alguna forma, siempre todos los grandes gastrónomos, los grandes cocineros, los grandes periodistas siempre nos decían que Josito era el mejor jamón del mundo. Entonces siempre en todas las listas siempre salíamos el número uno. Entonces se empezó a poner porque era algo que estaba aceptado, digamos. Entonces ha sido por eso, claro. Qué bueno. Estoy viendo el logo y el logo tiene en la primera O la nariz de un cerdo, ¿no? Entiendo que lo identifico bien, está guay. Vale. ¿Cuántos jamones producís al año? Eso es muy complicado para nosotros incluso de saber, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que para que un jamón sea Joselito, tiene que pasar un proceso de selección máximo. Entonces,
Si nosotros, por ejemplo, tiene que pasar tanto un proceso de selección en el campo, no todos los animales que nosotros criamos van a ser Joselito, porque tiene que tener un mínimo, una calidad extremadamente alta. Entonces, un ejemplo, que no es así, pero más o menos para que nos hagamos una idea. Si Josito hace 10, si nosotros tenemos unos 10 animales, a lo mejor solo la mitad luego van para Joselito. Pero es que luego se hace otra selección todavía más fuerte en la elaboración, en la curación del jamón. Entonces se vuelve a seleccionar otra vez los jamones para que a lo mejor otra vez la mitad de esos jamones van para Josito. Aquí dependemos totalmente del tiempo, porque ten en cuenta que la elaboración es natural, entonces tanto la cría del animal como su vida, el hábitat es natural, dependemos si llueve, no llueve, la humedad, todo, porque depende cómo se va a alimentar de lo que encuentra en el campo. Entonces depende de lo que coma, van a ser de más o menos calidad, pero es que luego la elaboración es lo mismo, dependemos si hace aire, no hace aire, cuando hace frío, cuando hace calor, porque se cura abriendo y cerrando ventanas, como hacían los romanos, el mismo Wow. sistema. Entonces dependemos totalmente del tiempo. Lo que sí tenemos es una cosa muy particular, que Josito clasifica el jamón por añadas. Entonces, es igual que el vino. Al ser un producto que depende totalmente del tiempo, cada año va a tener unos sabores, unos aromas totalmente diferentes. Entonces, ahora mismo, para que os hagáis una idea, nosotros tenemos varios, creo que son 2 o 3 jamones, nos quedan todavía, desde 2006. Entonces, tenemos 16 años diferentes de jamón en la bodega, que es algo mágico, es algo único que no existe en ningún lado. Qué pasada. ¿Esto es algo estándar en el sector? Es decir, ¿es general que el jamón de bellota normalmente se haga tan natural, tan, como decías tú, como los romanos, ¿no? Abriendo y cerrando ventanas, o en general la mayoría de las marcas han como metido tecnología, avanzado, tener, pues oye, una nave industrial para hacer el secado y este mantenimiento de la tradición es algo diferencial en vuestro caso? Josito en ese caso es diferente. Al final, para hacerlo de forma natural es muy complicado porque tienes que estar revisando constantemente al día. Por ejemplo, yo me acuerdo de mi padre que cuando empezaba a llover tenía que irse corriendo a la fábrica a la hora que fuera, a cerrar las ventanas o abrirlas, dependiendo en qué época Claro. estábamos. Entonces, algo que se sigue haciendo, que es muy manual, porque es un proceso súper manual, pero claro, nosotros de verdad creemos en ello porque para nosotros es la máxima calidad. Hacerlo todo lo más natural es lo mejor al final. Somos enamorados de la naturaleza y del producto natural. Y además nosotros también lo comemos, Claro. entonces solo queremos comer lo natural. Estaba pensando en lo de que me comentabas que solo la mitad de los cerdos se seleccionaban para Joselito y de los que se ponen a secar igual solo la mitad. Entiendo que entonces tenéis como segundas marcas a los que deriváis, oye, pues un jamón que igual no sea de una calidad tan extrema o los vendéis a un tercero. Al final depende un poco de cada año. Lo que sí tenemos son otras marcas que a lo mejor no son conocidas, porque lo que intentamos es que por Joselito solo sea lo mejor de lo Claro. mejor de lo mejor. Al final es como hacen los grandes vinos, ¿no? Que cuando tienen añadas muy buenas, pues sí, a lo mejor gran parte de su producción va para, digamos, el vino importante, pero el resto, o años malos, pues no lo pueden hacer porque no sería de la misma calidad. Esa es la filosofía de Josito, que es algo en el sector o digamos en la comida un poco extraña, pero es la forma de tener siempre la máxima calidad en el producto. Es algo que cuando tú comes un jamón de Joselito, al final la regularidad que existe siempre es muy homogénea, partiendo siempre de un producto natural, que es la magia, ¿no? Que tú tengas un producto natural más o menos homogéneo, que eso es lo más difícil. ¿Cuánta gente sois en la empresa Joselito? Aquí en la elaboración somos unas 50 personas aproximadamente. Al final es una empresa, lo que te dice, es una empresa pequeña, familiar, aunque a lo mejor la gente conozca a Joselito porque por el jamón o le pueda sonar, pero sigue siendo, vamos, la casa de toda la vida sigue estando aquí a 20 metros. No. Y entiendo que ¿cuánto tiempo se tarda en montar un jamón así? Es decir, ese proceso de secado es un año, son 6 meses. No, mira, para que la gente se haga una idea, si partimos desde cero, si partimos desde, digamos, el nacimiento del animal, tienen que pasar unas 2 montaneras. 2 montaneras significa, la montanera es la época cuando el animal come la bellota, cuando el animal disfruta la bellota, que suele ser en otoño-invierno, ¿vale? Pues tiene que pasar 2 épocas, entonces aproximadamente tiene unos 2 años de edad. Un poquito menos, un poquito más, De dependiendo. cuando haya nacido. Eso es. Y luego estaría unos 4 o 5 años mínimo curándose el jamón. Porque el jamón de Josito siempre tiende a ser un poquito más grande porque ha comido bastante más bellota y también tiende a ser un poquito más dulce. Entonces, tiene una curación un poquito más larga de unos 4 o 5 años. Es la media Wow. aproximadamente. Pero claro, pueden llegar de 4 o 5 años hasta 16 años. Ahora, incluso en la web, en épocas particulares que tenemos, porque claro, la producción es limitada, que tenemos algunas piezas para los clientes que tenemos como seleccionados como
como más importante, no sé cómo decirlo, como que más asiduos, ¿no? Les ofrecemos alguna vez algunas añadas especiales. Entonces son cosas muy particulares que tienen un trato un poco diferente Es decir, también. que igual es con 8 años o guardado en barrica. Me suena muy a los vinos, ¿no? Esto, guardado en una sala especial para probar cómo salía y salió delicioso, pues te lo vendo a ti, ¿no? Sí, sí, eso es, eso es. Mira, ayer, por ejemplo, ayer seleccionamos un jamón del 2014, que ahora mismo tiene 8 años, y llamamos a 4 o 5 clientes digamos, que son 4 o 5 clientes que les suele gustar este tipo de piezas, y al minuto ya dijeron, no, esto, porque claro, son jamones de verdad increíbles, son totalmente diferentes, no tiene nada que ver. Tú te metes un jamón de esos, tú te metes una loncha de ese jamón y es umami, que es el quinto sabor este que escriben los japoneses, es como que se te queda la boca llena de sabor durante mucho tiempo, un aftertaste de estos muy Sí. largos, es umami puro. Te lo metes en la boca y puedes fumar, beber lo que te dé la gana, comer, que no se te va a ir el sabor a jamón. Madre Es algo mía, muy me estás dando unas ganas de probarlos que no te puedes imaginar. Claro, esto entiendo, en plan, todo este proceso natural, que al final es algo que se Ujú. nota en el precio, ¿no? Es decir, que la media, ya no digo este 8 años especial, sino que tendréis una diferenciación que sin duda os posiciona por arriba en un precio alto, ¿no? Y que esto lo asume el mercado sin demasiado problema. Sí, al final, lógicamente, el precio del producto tiene que ir relacionado con todo lo que hay detrás. Igualmente, teniendo en cuenta todo lo que hay detrás, si de verdad se viera todo lo que hay, porque es algo muy particular. Partimos de árboles, para que se haga una idea, cuando se habla de vino son árboles a lo mejor con decenas de años, pero las encinas, que es lo que come el cerdo, son árboles centenarios, 300, 400, 500, 600 años, ¿vale? Entonces, si partimos ya de esa base, el precio que tiene el producto no es tan elevado, no es elevado, es que ciertamente con todo lo que hay detrás, para la gente que lo conoce, incluso es un precio bastante moderado. Únicamente que, claro, nosotros al final es un producto mucho más natural, mucho más diferente, pues es algo más elevado. Pero porque también lo que hay detrás tiene unos costes bastante grandes. Me fui a la web, estoy en productos, el jamón, entiendo que es el que pone jamón Gran Reserva, que ya me estaba temiendo que fuera el de Eso es. 2012, no, no sé, debe ser el vintage. 590 Es el euros, ¿no? vintage. Un jamón 7-8 Eso es. kilos de la añada 2018, con el jamonero Joselito incluido, con el manual de corte. Tiene una pintaza, ¿eh? Está muy bien planteado. Sigo en esa fase de dimensionamiento, ¿no? Entonces, si no sabemos cuántos jamones hacemos al año, más o menos un alrededor de facturación. Esto es un tema tabú. Oh. Es un tema tabú porque al final, al ser una empresa pequeñita familiar, siempre intentamos que algunas cosas de alguna forma sigan, entre comillas, en la familia, no sé cómo decirlo. Claro, de ya que Pero, nos pero obligan a publicarlo por no estar en bolsa, pues mira, me guardo el poder que me da no tener que decirlo, ¿no? hay años, mira, por ejemplo, el año 2000 fue un año muy malo para nosotros, porque fue un año donde el tiempo fue muy malo para el campo. No me acuerdo si porque no había bellota, no había hierba, había una proporción muy mala, entonces tuvimos que bajar nuestra producción muchísimo. Entonces, por eso que no es algo regular que digas, no, nosotros, la filosofía, la forma de pensar es diferente, no es, nos ponemos unos objetivos a 5 años que tenemos que vender, no sé, 10 veces más, o, yo qué sé, o un 10% más, no existe eso, vamos a ver, por eso es tan importante el Big Data. Vamos a intentar predecir cómo va a poder ser a lo mejor el tiempo, esa calidad, para ir jugando para siempre tener una producción con una calidad, pero la producción puede bajar drásticamente, puede bajar o subir, dependiendo del tiempo que haga. Por ejemplo, este año. Este año ha sido un año un poco extraño, porque ha sido un año que al principio de año hacía muchísima humedad. Aquí en la zona de Salamanca no paraba de llover y nosotros no podíamos curar el embutido, porque al ser natural no se nos curaba. Ha tenido un tiempo de curación muy largo este año Claro. porque no paraba de llover. Y ahora de repente ha pasado creo que hace 2 semanas a las 5 de la mañana hacía 5 grados y ahora estamos a las 5 de la mañana que hace 30 grados. Entonces, esa es la clave. Sí, sí, todo, me das vueltas para no decirme la facturación. Nada, no te preocupes. Me nombrabas como el equipo de la elaboración. Entiendo que Sí. tenéis, es decir, que los cerdos también son vuestros, aunque estén en otra zona, o ahí simplemente tenéis proveedores de confianza con los que lleváis trabajando 100 años y se los compráis. No, la particularidad de Joselito es que toda la genética, todos los animales, todo lo controla Joselito. Madre mía. Eso es lo único que no existe, porque al final, claro, si nosotros queremos de verdad tener un producto de máxima calidad, tenemos que controlarlo desde cero. Claro. Entonces, todo, desde lo que se alimenta, analizamos para que os hagáis una idea. Analizamos los animales, analizamos la bellota que come de forma natural, analizamos la hierba, analizamos absolutamente todo. Por eso soy pesado con el Big Data,
pero nosotros todos esos datos desde hace 20 años lo estamos metiendo, hemos elaborado una base de datos donde lo metemos ahora ya en un programa algo más eficaz, donde de alguna forma podemos saber cómo podrá ser ese jamón, entre comillas, en el futuro. Me refiero, este año es la añada 2022, ¿vale? Pues vamos a intentar poder predecir cómo será a lo mejor dentro de 6 años este jamón. O qué es lo que va a pasar. O a lo mejor es estos animales que han estado aquí, porque claro, no tiene nada que ver el tiempo que hay en Sevilla con el que hay en Badajoz, por decir una cosa. Entonces cada animal va a comer de una forma un poco diferente. Entonces nos tenemos que ir adaptando con el Big Data. Por eso es tan importante la tecnología ahora. Antes era, yo me acuerdo, antes, yo qué sé, pues por ejemplo, bajaba mi abuelo, bajaba mi tío, y sabían exactamente que lo siguen sabiendo. Pero Ya. ahora ya yo lo puedo entender, porque antes a lo mejor yo no lo entendía, simplemente yo lo sabía por experiencia. Es decir, estás Entonces, intentando suplir el conocimiento de 50 años de profesión de tu abuelo o tu padre con ir montando un sistema algorítmico que metiéndole los datos de la meteorología en donde se están criando los cerdos puedas empezar a prever pues que sabiendo que llueve demasiado, pues igual no tienen tanta bellota, así que me va a dar un 3% menos de peso el jamón montado al final, ¿no? algo parecido, no tanto supliéndolo, sino entendiendo el porqué. Porque antes para que te hagas una idea, es algo particular, pero antes se sabía que si tú abrías una ventana justamente en un secadero, en ese momento el jamón se podía poner mal o bueno, dependiendo de cómo la abrías. Ahora ya sabemos el porqué. Vale. Pero antes no se sabía, antes simplemente que porque te había pasado 5 veces sabías que no lo podías hacer. Ahora ya sabemos el porqué, porque al final también esa parte de know-how, no sé cómo decirlo, de tacto, de que tú sabes por experiencia, para nosotros sigue siendo importantísimo, porque al final es una pieza de artesanía, al final es una pieza que se elabora toda a mano. Entonces, que se sepa cómo, literalmente tocando incluso la bellota de un árbol, para ver si tiene más grasa o menos grasa. O al jamón con la mano para ver cómo es la curación o cómo es la grasa es importantísimo igualmente. Porque hay cosas que de momento no lo podemos lógicamente analizar o no lo podemos saber, pero sí, cada vez vamos teniendo más datos que a lo mejor en el futuro los podremos analizar. Ahora mismo Claro. hay datos que no sabemos cómo hacerlo, la Claro, verdad. claro. Me decías que estabais en 56 países. Entiendo que en Mm. 150 años de historia la internacionalización sospecho que igual no es de hace 10 años, ¿no? Que ya lleva... Pero ¿sabría explicarme cómo fue ese proceso de internacionalización? Sí, esa parte, toda la parte de internalización fue la que desarrolló sobre todo mi padre, ¿vale? Pensé que Fue iba a el decir que mi tatarabuelo. Vale, tu padre. Es reciente, bien. empezamos hace unos 30 años aproximadamente, creo 30, 35, yo creo que 35 años ya. Empezamos en Inglaterra. Nuestro primer cliente fuera de España fue Harrods, en Londres, los almacenes de lujo. Y luego ya poco a poco ahí fuimos... Claro, porque hay que tener en cuenta que en nuestro sector es un sector donde cada país se tiene que poner de acuerdo para ver si puede o no importar. Entonces tiene unas regulaciones por un tema sanitario Mm. bastante fuertes. Entonces, según se iban abriendo los mercados al mundo, nosotros íbamos abriendo esos mercados, íbamos saliendo, nos íbamos preparando para poder hacer el mercado en cada país. Entonces, ahora ya estamos en todos los mercados, digamos, que se puede estar. Entonces, por eso cada año, si empezamos hace 35 años, ya cada año íbamos haciendo uno o dos, o dependiendo, cuando se iban poniendo de acuerdo los gobiernos, pues íbamos empezando en esos mercados, Y entiendo poco a que poco. era viendo cómo empezasteis, ¿no? Con Harrods, es decir, Lady Di comió de esto, que era como posicionamiento también premium, ¿no? Y no estar en demasiados sitios, sino en sitios donde se coma jamón Claro, del bueno bueno. claro, eso es importantísimo, porque al final la producción es muy pequeñita, entonces solo podemos, es una cosa buena, porque al final podemos de alguna forma escoger dónde nos gustaría vender. Al final el sueño de mi padre siempre fue intentar estar en los mejores restaurantes y mejores tiendas del mundo. Y lo podíamos hacer porque la producción no era pequeña, no necesitamos vender grandes volúmenes. Claro. Entonces ahora fue una cosa que consiguió, que ahora si vas a cualquier tienda, a las mejores tiendas del mundo está Joselito, y si vas a los mejores restaurantes, 2 o 3 estrellas, también algún producto tienen de Joselito. Entonces es algo bastante particular porque al final cada sitio ha habido que explicar la cultura, mira, algunos países, por ejemplo, incluso como Japón, había que explicarle cuando fuimos hace 25 años, creo que fue, 27 años, teníamos que explicarle dónde estaba España, porque nadie sabía dónde estaba España. Ya. Entonces, nosotros estamos al lado de Francia y al lado de Italia. Pues más o menos ya te ubicaban y había que explicarle un poco la cultura, porque a lo mejor en Italia, en Francia y en España estamos acostumbrados a ver una pata de jamón, porque cada uno tiene una cultura diferente de jamón, pero cuando fuimos a Inglaterra, me contaba mi padre que claro, que se pensaban que era carne cruda, que eso había que cocinarlo, porque, Ah, porque nunca la habían visto. Entonces, cada país ha habido que explicarle, cuando salíamos era antes explicar un poco la cultura española,
y luego explicar dónde estaba España, explicar qué era el jamón, de dónde veníamos, etcétera, etcétera, porque no se sabía. No es como ahora que ya todo el mundo conoce España. Sí, Antes, sí. cuando salía, era algo que además a los españoles, una cosa que siempre dice mi padre, no nos tienen muy bien vistos. Al Ya. final, sobre todo en Inglaterra, había carteles que ponían no pueden entrar niños, perros ni españoles. Entonces, claro, entonces, entonces, pues fue poco a poco una lucha que al final pues lo consiguió y por eso estamos donde estamos, claro, también. Estaba imaginándome a un inglés pasando por la sartén con mantequilla para freír el jamón a lo panceta. ¡Oh! ¡Qué peligro! Sí, pero luego, por ejemplo, mira, la última vez que fuimos a Japón fue a comer en el restaurante, es el mejor restaurante que hay, vamos, uno de los mejores que hay en Japón, pero es el único cocinero, porque en Japón la cocina, tú para poder cocinar las diferentes cocinas es muy jerárquico. Tienes que ir haciendo, no cursos exactamente, pero no sé cómo es, pero te van como aprobando, Hmm. no sé cómo es. Y es el único que puede hacer las tres cocinas diferentes. No me preguntas cuáles son, pero son las tres cocinas diferentes de Japón. Es el Jordi Cruz de Japón. Y fue una cosa particular, nos dio un poquito de wasabi con un poquito de jamón y eso yo al principio pensaba que iba a estar horrendo, malísimo, y era espectacular, porque con el increíble, eso es la verdad que fue un espectáculo, un Qué espectáculo. bueno. Y me genera la duda, normalmente siempre se habla, ¿no? Que las empresas familiares, oye, es la primera lo levanta, la segunda igual lo lleva a su máxima expresión y la tercera lo tira a la basura. De norma general, ¿no? Y aquí Mm. estamos como en la sexta. Es decir, ¿qué crees que explica que en vuestro caso se haya mantenido la empresa saneada, ¿no? Es decir, que siga funcionando a pesar de haberse saltado ya ese corte con creces. Pues eso es una buena pregunta. Pues la verdad es que no lo sé. Es que no, eso ahí me has pillado. Es algo, yo creo que al final, que para trabajar en una empresa familiar es importantísimo que te guste lo que haces, porque al final tú trabajas con la familia. Trabajar con la familia es, estás en el trabajo con la familia y vas a casa y sigues con ella. Ya. Entonces es de las cosas más difíciles, vamos, yo creo que es muy difícil, pero por eso tienes que tener esa pasión que te guste, porque va a haber muchas decisiones que sobre todo a lo mejor van a estar muy cuestionadas, pero tú si crees en ellas vas a luchar por ellas, porque al final ten en cuenta que cada generación tiene que ir aportando una cosa diferente y muchas veces esas roces es por las diferencias de generación. Mi mentalidad va a ser diferente, muy diferente a la de mi padre o a la de mi tío y va a ser muy diferente a la de mi abuelo. Entonces, yo creo que una de las claves es que todo el mundo ha entendido que nos tenemos que ir adaptando a los tiempos. Entonces, es cierto que se escucha, digamos, yo creo que bastante a la nueva generación. Es algo particular, por eso hacemos tantas cosas diferentes, porque siempre hemos tenido de alguna forma esa vena de alguna forma innovadora, entonces siempre se ha escuchado lo nuevo, como, o aunque siempre, por ejemplo, siempre mi padre contaba con mi abuelo que siempre había muchas peleas porque para qué íbamos a salir fuera cuando podíamos vender en España, pero luego ya después de los años ya se vio el porqué. O como ahora, ¿por qué vamos a vender en internet si podemos vender en las tiendas? Pues ahora ya sé por qué. Pues poco a poco se va viendo de que hay que por lo menos estar preparados para lo que viene, o adaptándonos a lo que hay. Y luego ya vemos si funciona o no funciona. Ha habido proyectos, por ejemplo, que no han funcionado. Entonces, hay cosas que vamos haciendo que no van funcionando, pero siempre hacemos todo lo que podemos. Muchas cosas para intentar siempre de alguna forma estar al día. Es algo que nos gusta, pero por eso es tan importante la pasión, porque al final siempre es adaptar tu producto a lo que vivimos, que es algo difícil. Algo que no haya funcionado que nos puedas contar. Algo que no funcionó. Mira, hay una cosa que intentamos hacer el año pasado que fue algo para mí increíble. ¿Eh? Ahora que estamos hablando con e-commerce, lanzamos un proyecto que llamamos Charcutero Online, ¿vale? El Ujú. Charcutero Online de Joselito, que es básicamente, sobre todo cuando la pandemia, para la gente mayor, porque no sabía utilizar bien una página web, pues nosotros lo que montamos fue un sistema de que montamos un estudio, una charcutería real, física, con un charcutero, donde tenía una cámara, y entonces tú entrabas en nuestra página web, y era como un Zoom, entre comillas, que era Sí. de la página web, pero a ti no te veían, a ti solo te podían escuchar, y tú veías a un charcutero real, en una charcutería, que te despachaba para ti. Qué Entonces, bueno. tú le decías, pues quiero 100 gramos de jamón. Y el charcutero te cortaba los 100 gramos, te lo pesaba y a ti te aparecía tu cuenta, te aparecía todo en tu pantalla. Y tú decías, pues sí, pagar. Y luego ya tú ya metías tus datos ahí. O para gente mayor incluso se podía que el charcutero te los metiera. Dije, pues calle, no sé, Velázquez 5, ¿vale? Sí, Pues sí, lo apuntaba él. era una compra sobre todo para gente que no estaba muy acostumbrada a Internet, que cuando la pandemia lógicamente, fue el gran cambio. Claro. Y fue una cosa que funcionó bien
cuando se terminó, digamos que estábamos encerrados, pues dejó de funcionar, esa es la verdad. Claro. Entonces eso fue algo muy raro, que yo creo que yo no lo he visto en ningún sitio, pero por eso te decía que hacemos muchas cosas diferentes. Qué simpático, qué curioso. Bueno, y estamos casi en la media hora y llegamos ahora a la parte de digitalización. Para que mires lo interesante que está haciendo esto. Entiendo que lo que tu padre fue la internacionalización, tu mantra, ¿no? Es decir, tu papel aquí está en la digitalización, ¿no? Y puedo estar con tu abuelo, ¿no? En esta duda de, oye, seguramente internacionalizar supuso aumentar ticket medio, ¿no? Es decir, que se pudiese vender a los ingleses más caro que en España, muy probablemente. Sí, pero al Ahí. final, ten en cuenta que ahora viajar es barato, pero antes viajar era carísimo. Ya, ya, ya. Entonces, al Sí, final, que tuvo que haber un punto de creencia, ¿no? Pero únicamente, también puedo imaginarme ¿para qué meterte en Internet? Que seguramente es una pelea que muchas veces se identificaba, sobre todo cuando empezábamos, seguro, más con la batalla del precio, ¿no? Entonces, ¿cuándo empezasteis? ¿Cómo fue este proceso de en lanzarse al e-commerce? empezamos ya hace, no me acuerdo cuándo lanzamos, creo que hace 5 años, creo que fue. ¿Mm? 5 años que la verdad que tardamos bastante porque costaba, la verdad que costaba justamente por lo que tú dices. Lo primero porque en España era muy difícil vender comida en Internet. No, hace seis Ujú. años fue. Nadie compraba comida en Internet, era como el tabú. Y más una comida de lujo, más una comida que a la gente le gustaba ver lo que iba a comprar. Le gustaba tocar el jamón, le gustaba verlo, le gustaba ver cómo el charcutero se lo despachaba. Y poco a poco fue creciendo. Y al segundo año fue una cosa particular que empezamos a vender ya carne fresca. Que era que la gente nos decía si estábamos locos. Vender carne fresca en internet, que decía, porque no se vendía, es que no vendía nadie. Y es una apuesta que hicimos bastante fuerte por internet. Y la verdad que estamos muy contentos porque es una plataforma que nos da sobre todo para hacer muchas pruebas. Hacemos un montón de cosas raras que a lo mejor no haríamos en ningún otro sitio, pero para hacer productos diferentes que a lo mejor son muy temporales, para hacer eh, pruebas. Entre comillas, un laboratorio, lógicamente que es una parte importante de las ventas, pero nos sirve también de un laboratorio para probar cosas diferentes. Acabas de decir parte importante de las ventas y esto ha despertado mi chip de ¿qué porcentaje de las ventas supone ahora mismo digital respecto al total? Ahora mismo Sí. estaremos, yo creo que como algo menos de un 10. No me acuerdo cuánto era exactamente, pero algo Bueno. menos de un 10 puede ser. Oye, en un proyecto que al final es internacional, que se vende a 50 y pico países a los mejores restaurantes, porque estas ventas por internet son B2C, entiendo, ¿no? Es a público final. O también trabajáis aquí el que el restaurante de Londres pueda comprar desde dentro de la web. La verdad es que hay un poco de todo. La gran mayoría, lógicamente, es B2C, pero también es cierto que a veces hay algunos restaurantes o una boda, por ejemplo, donde nosotros es alguien que no es cliente, entonces, digamos, no le podemos vender de forma profesional. Claro. Entonces, directamente lo compra por internet y se le sirve sin ningún problema. Entonces, mezclamos un poco de todo. Mezclamos un poco de todo. Y entiendo que vuestro producto en la web es diferente al que vendéis offline, ¿no? Es decir, a mí me sorprendía, ¿no? Cuando vi lo de carne fresca, ¿no? Que de repente tengas el solomillo, toda esta parte. ¿Esto se sale un poco de lo que vendéis internacionalmente o también internacionalmente lo vendéis todo? Sí, es lo mismo. Son Ah, productos vale, vale. únicamente que en Internet tenemos que tener una gama de productos exacta, porque al final la forma de vender nuestra siempre es por peso. No es Mm, por peso variable, nunca es por peso fijo, porque yo claro. no puedo saber cuánto Porque un cuesta. jamón puede variar 500 gramos perfectamente. Entonces lo que nos adaptamos fue lógicamente a vender de esta forma que fuera peso fijo. Y luego con los productos, sí tenemos productos, por ejemplo, sacamos un producto hace 2 años que le llamamos la chuleta supernatural, ¿vale? Que es un producto súper temporal porque, claro, hay que entender que Josito todo es de temporada. Ahora, por ejemplo, no hay carne fresca porque solo es enero, febrero, marzo cuando empezamos la elaboración. Entonces, Mm. la chuleta supernatural te pasa igual que esto es una chuleta, un chuletero de cerdo que en vez de, ¿cómo se dice? En vez de madurarlo, como se hace la carne de vaca en cámaras artificiales, lo que hacemos es afinarlo en los secaderos de los jamones embutidos. Entonces, sin frío artificial. Entonces, lo afinamos durante 2 meses aproximadamente. Entonces, el Ajá. sabor que tiene eso es crudo, no tiene absolutamente ni sal ni nada. Entonces, te sabe, te metes un poquito de chuleta y es todo jamón. Y eso empezamos
Eso empezamos, es algo que solo puedes comprar por internet únicamente, porque cuando la pandemia era un producto que estaba puesto lo empezamos a hacer para hostelería, para restaurantes, llegó la pandemia, llegó marzo, que era cuando íbamos a sacarlo, y cerraron todos los restaurantes. Y decimos, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a intentar sacarlo por internet. Y lo sacamos que únicamente lo podías comprar todos los lunes a las 10 de la mañana y había un máximo de chuletas, habría creo que 50 chuletas todas las semanas. Y ya Ostras. el primer día se nos colapsó la web, no pudimos vender ninguna porque se nos colapsó. Es que no entraba la gente, es que era imposible. Y le tuvimos que dar un par de horas después porque ya se volvió a subir la web y dar más caña al servidor. Y se acaban en 30 segundos, creo que es ahora mismo. Y eso es un producto, por ejemplo, que ya se ha quedado solo para internet. Porque y es algo que vino por el tema de la pandemia, porque cerraron los restaurantes y vimos que lo podíamos, que una solución para venderlo era internet de esta forma y vimos que funcionó muy bien y la gente, digamos, ya se ha quedado con ese recuerdo de que la chuleta siempre es por internet. Entonces, Claro. son cosas que se van haciendo, por eso que probamos muchas cosas ahí. Me quedó una cosa pendiente de lo de internacionalización, que era, ya que no me dices datos brutos, ¿qué porcentaje supone España versus internacional? Es Eh, decir, para saber si ya vendéis más fuera que aquí, básicamente. no, no, no. Ahora en fuera estaremos en extranjero un 20, un 25, dependiendo un poco de los años. Vale, vale. Es Aproximadamente. decir, que aún la base sigue siendo España, ¿no? Sí, tú ten en cuenta que en España, también porque la producción es pequeña, entonces no podemos dejarle a nuestros clientes de siempre sin producto. Yo no puedo, porque Mm, no podemos aumentar, no aumentamos la producción cada año. Entonces, si nosotros vendemos 5 en España, no puedo vender 5 en España y 5 en el extranjero. Tengo que vender a lo mejor, hay que hacer matemáticas. Entonces, no ya. queremos dejar a clientes, por ejemplo, nosotros tenemos clientes que tienen más de 90 años con Joselito. Vamos, ya son casi la familia. Pero Madre mía. entonces por eso no hay una relación muy cercana. Entonces, se limita mucho, claro. Vale, de las dos preguntas fetiche que me quedaban pendientes que ya tienen que ver con la web, ¿no? En la web pone a priori, si viésemos en otra web lo de envíos gratis en pedidos superiores a 100 euros, dirías, oye, no se matan mucho porque 100 euros es una cesta media muy alta. Entiendo que, claro, en vuestro caso, que es, pues es un jamón de 600, la paleta 230 y así, ¿cuál es vuestra cesta media? La cesta media, pues Sí. la verdad que es bastante elevada, yo creo. Estará en torno a, que la última vez que lo vi creo que fue como unos entre 200 y 300. No me acuerdo exactamente, 250 puede ser. Pues claro, ten en cuenta que depende de la época del año, eso es importante también. Porque no es lo mismo a lo Claro, mejor en la época cuando vendemos la carne fresca, que es un producto que ahí de, bajará, de claro. mucha rotación, que a lo mejor los clientes lo piden todas las semanas, que a lo mejor en Navidades, que es cuando compran un jamón para regalárselo a su médico, por decir una cosa. Entonces, depende también de la época del año, pero de media es entre 200 y 300, por eso va variando. Queda claro como pista. Y mi gran pregunta fetiche, conversion rate de la web. El conversion rate es una cosa que nos mata de alguna forma, pues claro, es diferente si tenemos cuenta todo lo extranjero, porque nosotros solo vendemos en 3 países, creo, por internet, 2, 3 países, porque que llegue el producto bien es lo más importante para nosotros. Entonces, si no tenemos una buena cadena de suministro, preferimos no vender por internet, porque el producto se puede fastidiar. Entonces, claro, tenemos Claro, visitas de muchísimos países de todo el mundo, pero solo vendemos en estos dos, tres. Entonces, claro. es un conversion rate muy bajo porque aunque quieran no pueden comprar. Entonces, Suéltalo, venga. no, creo que la última vez que lo vi estaba en un 0,8, creo que era. 0,8. 0,8. 0,8. Comprensible. Pues, sabiendo, sabes, ahí como mucho podrías decir, bueno, igual buscar el dato de solo tráfico España, ¿no? Para calcular el comercio o de esos tres países donde Si se vende. estamos en España, era bastante más alto. No me acuerdo cuánto era ahora. Si estamos en España, podía ser a lo mejor un 3, creo que era. Un ¡Guau! 3 ¿Ves? Un 3, claro, aquí depende también de la época del año, ¿eh? Yo lo que te estoy dando son datos sobre todo, que es cuando yo lo veo más, que a lo mejor es la parte de final de año. Sí. Navidad, cuando estás vendiendo jamones ahí Y a todo luego, y trapo. luego ahora, por ejemplo, es malísimo. Ahora en esta época de verano no es nada bueno porque la gente, es cuando come nuestro producto en el restaurante. Es cuando está en Claro, la playa y pide un plato de jamón, no cuando a lo mejor está en casa ahí. se lo compra para cortar en Claro. casa. Que ni está en casa porque se fue de Claro, va vacaciones. cambiando porque es un producto, no es un producto estacional, sino que diferentes tipos de productos son estacionales. Nosotros lo que hemos intentado con la web es regularizar esa estacionalidad. Por eso la carne fresca en una época, por eso la chuleta en otra época,
el embutido de otra época, entonces vamos homogeneizando, digamos, la venta a nivel en todo el año. Fíjate que me genera duda porque decías, ahora vendemos más o menos el 10% en nuestra web, que no podéis vender más de ese 20-25 fuera de España porque tenéis ya clientes en España y no tenéis, la producción no es elástica, ¿no? Entonces, ¿podría pasar que os quedaseis sin producto para la web? Es decir, que os pasa Sí. que, no, nos quedamos sin stock, no puedo poner más de X Nos jamones, pasa, así que, nos pasa todos los años. Todos los años ostras, tenemos que, vamos, nos va a pasar ahora ya, nos va a pasar ya con bastantes productos. Todos los años nos pasa que no podemos vender más producto, porque se nos acaba. y esto en el fondo lo que te da la pista es, oye, para el año que viene le pongo 20 euros más, ¿no? Mm, eh, Dios no lo quiera, que estoy pensando en comprar. Pero, claro, al final te dice, vendería más, es decir, podría venderlo igual esta cantidad, si tengo cola para entendernos, si lo pongo un poco más caro, Claro, ¿no? es un producto que todos los años de alguna forma se va ajustando el precio, pero también Mm. nosotros le damos la posibilidad a los clientes, sobre todo clientes muy habituales, o que ya de alguna forma, no a lo mejor muy habituales, sino clientes muy fans, digamos, de Joselito, que ellos Mm. puedan tener su jamón asegurado de alguna forma. Entonces, en las newsletters que vamos mandando, sobre todo dependiendo cuando nos vamos cambiando su producto, siempre avisamos. Siempre decimos, vamos a estar muy cortos de este producto, si quieres, por favor, Mm. regístrate en este enlace. Entonces, vamos de alguna forma avisando y vamos a esos clientes para nunca intentar dejar a nadie colgado. Siempre avisar, pero sí, claro, si eres alguien que nunca ha comprado, no te puede avisar. Entonces Ostras. si te ponemos, creo que cuando se acaba el producto que no está disponible, por favor, suscríbete para avisarte cuándo está. Entonces ahí ya, digamos, entras en el loop para seguir diciéndote todo lo nuevo y todo lo que va saliendo y cuando esté disponible, claro. Veo que la web está en Salesforce, si no me equivoco, ¿no? Como CMS, como No, plataforma. la web está en un CMS propio. Ah, ¿Cómo se amigo. llama? Es que no me acuerdo. Me lo dijeron el otro día y se me ha olvidado otra vez. Porque intentamos, antes lo teníamos en Shopify, creo que empezamos con ella, hace Ajá. años, que fuimos yo creo que en España de los primeros que implementamos Es lo que te iba a decir, que cuando empezaste seguramente no era tan habitual ni, haber usado ni Shopify. Shopify ni Stripe. Porque yo me negaba a utilizar, me parecía tan feo lo de las tarjetas que había antes en España, es que no me acuerdo cómo era, que digo, no puedo, yo no, Josito, no podemos cobrar con una plataforma tan fea. Entonces nos Ok. buscamos la vida para poner Stripe. Y luego pasamos a un CMS interno por el sistema de gestión que tenemos en oficina, en fábrica, etcétera, etcétera, para poder unirlo con ese Big Data. Con ese Big Data, ok. Es decir, que es una plataforma ad hoc, ¿vale? Y lo que sí que me llama la atención, entiendo que al final hay muchas pistas que ahora te mencionaré, que es casi por aquello de, como la gente ya nos conoce, ya viene como convencida, ¿no? Pero, por ejemplo, me sorprende que no tengas un buscador, ¿no? Así como de los básicos Claro, habituales. porque tenemos muy, muy poquitos productos. Al final, los productos Claro, que podemos ofrecer ahí no son demasiados. En Navidades hay más porque a lo mejor se meten más cajas de regalo. Entonces, antes había un buscador, pero en la última, en la que la cambiamos, el último cambio que fue a finales del año pasado, lo quitamos porque no. veis que en el Big Data os decía que no se usaba el buscador mucho, ¿no? Eso es. Eso que no Vale. buscaban. Y después me pasa lo mismo con la pasarela de pagos, ¿no? Es decir, que oye, pues ¿me pagas por tarjeta o transferencia? Es decir, no hay un Bizum, que ahora es como muy popular, o siendo esta cesta media, pues sería muy normal tener como un tema de pago a plazos, ¿no? Cosas así. Entiendo que lo que notáis es, quien compra esto no suele necesitar pagar a plazos, o es que es algo que no llegasteis a probar. Hemos estado implementando el pago a plazos lo Ajá, hemos estado haciendo con, creo que ha sido Klarna. Sí, Klarna, correcto. ajá. Y estábamos parados por algo de programación. No es porque no se está haciendo, no es porque no Ahí está la barrera de tener la plataforma en casa, ¿no? que hay que hacerlo todo ad hoc, que es el único problema. Y luego con el tema de Bizum, aquí no lo hacemos por las cantidades. Porque al final a la gente, creo que lo probamos hace medio año así, pero la gente al ser cantidades más altas no se atrevía a pagar por Bizum, prefería pagar por transferencia. Entonces, en las tiendas, en Joselitos, en las tiendas físicas que tenemos, así tenemos el pago por Bizum, pero no en online, porque no sabemos por qué no veíamos que no funcionaba. Incluso hemos estado a punto de quitar el pago por transferencia. Fue una cosa Ajá. que hemos estado a punto de quitarlo, porque claro, nos descuadraba muchas veces, porque para unir
la transferencia que te pagan luego con analíticas y con todo es bastante complicado porque al final Claro, lo cuenta como un pago y cuando no es un pago. Muchas veces a lo mejor simplemente lo dejan por transferencia y luego no se termina el pedido. Entonces, claro. entonces lo estuvimos a punto de quitar, pero claro, sí es cierto que cuando son cantidades ya más grandes, mucha gente prefiere pagar por transferencias. Está claro. Lo de Joselitos que mencionabas son tiendas propias. Esto entiendo que también es algo bastante reciente, Sí, ¿no? es algo bastante nuevo. Es algo que empezamos también hace 6 años con la Mm. primera tienda que abrimos en Narváez, en Narváez con Goya. Una tienda muy pequeñita que luego la cambiamos y abrimos en Velázquez con Goya, ya una tienda más grande, algo más, digamos, como el flagship, ¿no? Y luego hemos abierto, Mm. el año pasado abrimos ya una segunda tienda ya en Fuencarral con Gran Vía. Estoy al lado, que eso, vamos, es algo muy pequeñito y que también utilizamos, por ejemplo, para entrega de pedidos, cuando son pedidos dentro de la M30, hicimos un acuerdo con Globo, que lo que hacíamos que era Ajá. que tú podías seleccionar, pues si tú estabas en Madrid en una zona determinada, tú podías seleccionar la entrega en vez de con Segur con Globo. Era un poquito más caro, pero te entregábamos el pedido en 30 minutos. Entonces era como para intentar copiar lo de Amazon, Amazon Mm. Now creo que se llama, pues nosotros lo hacíamos con nuestros Sí, propios medios, que al final es pues intentar hacerlo con Globo, que es lo que más cercano nos caía, y la verdad que funcionó, vamos, funciona muy bien. Eso es, porque sobre todo gente que tiene una comida o se le ha olvidado lo que es el jamón, pues no te va a comprar un jamón entero, pero sí te va a comprar loncheado. Entonces es algo que nos ya. funciona muy bien. Estoy viendo las fotos en la web y qué chulada de tienda. Es decir, claro, se plantea, es una charcutería en el fondo, o sea, que nos perdemos. Pero claro, es blanco con el contraste con el rojo de tal. La marca está súper bien definida. ¿Esto lo dices interno o trabajas con una agencia o como...? Bueno, eso es algo que siempre trabajamos con una agencia. Entonces, pero claro, al final es una cosa que siempre marcamos nosotros, marca la casa, porque digamos, para nosotros de las cosas más importantes, al final es el orgullo, ¿no? Es Joselito, que se sepa, que se conozca que el rojo es Joselito, ¿no? Entonces, el hocico, etcétera, entonces es algo que vamos trabajando mucho. Es que lo trabajáis genial porque llegué abajo y pone bodas y eventos, que donde entiendo que puede poner un cortador de jamón en la boda y es todo blanco y negro, la novia en blanco y solo hay algo rojo que es el jamón Joselito. Muy, muy bien trabajado. Vale, entonces empezasteis con un Shopify, pero os movisteis a un CMS Sí. propio. A nivel tráfico, captación de tráfico. Claro, entiendo que esto va muy por tráfico directo porque la gente ya conoce Joselito y lo busca. ¿Cómo es vuestro mix de fuentes de captación? La mayoría es directo por Joselito. La mayoría es gente que busca a Joselito ya Qué fuerte. directamente y que entra directamente a la página web. Luego hay un gran tráfico porque nosotros empezamos a trabajar la parte del blog muchísimo hace muchísimos años, en 6 idiomas, no, en 9 idiomas diferentes, porque para nosotros no solo es España es importante, sino que el resto del mundo es importante. Entonces, Porque decías que vendías en tres países online. Entiendo que es España, Portugal. ¿Y cuál es el España, tercero? Portugal y Francia. Los Francia. países que alrededor que nos Y, podemos asegurar de que se entrega bien. y aunque solo vendíais en tres países, os currasteis el blog en 9 idiomas. Esto sí que es visión a largo plazo. El blog fue mucho antes del e-commerce, muchísimo antes. Fue antes ¡Wow! porque al final para que la gente cuando buscara jamón, de alguna forma en el mundo, siempre saliera Joselito. Entonces es algo que por un tema de contenido para nosotros es muy importante tenemos muchísimo tráfico que viene por el blog. Vamos, barbaridades. Entonces, porque no solo hablamos de jamón, sino que ahora estamos volviendo a hacer otro cambio de estructura importante en el blog, porque estamos viendo de que vamos probando muchas cosas, entonces ahora estamos haciendo la parte más digamos, gastronómica y ahora vamos a empezar ya porque tenemos varios escritores, vamos a empezar otra parte totalmente diferente. Entonces vamos cambiando, porque claro, llevamos tanto tiempo que nos quedamos sin contenido muchas veces. Entonces, aparte de curarlo, crearlo tampoco es sencillo. No, claro, si al final hay seguramente, yo lo digo muchas veces cuando hablo de blog, ¿no? Que si llevas 9 años con el blog, igual tiene más sentido no estar pensando en crear nuevos, sino en estar Claro, mejorando y optimizando lo ya existente, ¿no? Pero sí es cierto que ya os han superado, ¿eh? Es decir, seguramente al principio erais, pero claro, al final, cortillándose aquí un poco cabrón, está el Corte Inglés, está la Casa del Jamón y cosas así, que buscando ya solo jamón, jamón ibérico, han logrado sin duda meterse ahí arriba, ¿no? Que entiendo que es una batalla muy, muy competida. claro, es por eso por lo que no nos enfocamos tanto en jamón. Es algo que, por eso para nosotros es mucho más importante que cuando tú quieras comprar Joselito, no busques jamón, tú busques jamón Joselito.
Eso es lo más Claro. importante y que es lo que siempre que es lo que más intentamos hacer, claro. Vale, vale, interesante. Entonces, las fuentes de tráfico serían tráfico directo Mucho, y después SEO, sobre todo por la parte del blog, ¿no? mucho SEO, no, incluso por la parte de la página web también. Mucho SEO por las dos partes y luego también una parte también importante de pago, lógicamente. Al final, dependiendo de la época, nosotros es más un tema de enseñanza. Intentamos siempre, más en la parte de pago, más enseñar, más que hacer publicidad al uso. Y la verdad que muy bien, la verdad que funciona muy bien. ¿Qué tipo de publicidad hacéis en este sentido de enseñanza? Enseñanza sobre todo tema vídeos, muchísimo vídeo. Queremos hacer, pues explicar desde cómo se abre un jamón, desde por qué el jamón, desde por qué la grasa, por qué es saludable, por qué los animales, por qué la curación. Al final, eh, para que la gente entienda, sepa apreciar un jamón de Josito, tiene que entender todo lo que hay detrás. Entonces es Claro. muy importante que se sepa. Entonces por eso, en cada época del año, lógicamente, se va haciendo una cosa u otra diferente, ¿vale? Pero siempre esa parte de enseñanza para nosotros es importantísima. Estaba buscando vuestro canal de YouTube, está ahí aún cargando, pero ¿qué papel juega en las redes sociales? Entonces entiendo que bastante, ¿no? Porque si ya tenéis apuesta por blog, ahora me hablas de vídeos, le dais bastante caña al tema de redes. Sí, las redes sociales es una cosa importante que me acuerdo que la primera, cuando Facebook, tú fíjate, en Facebook cuando salió en España, que no me acuerdo cuántos años tenía yo, me hice dos cuentas, una para mí y una para Joselito. Y me acuerdo que cuando ya se pudo poner publicidad, porque antes al principio no se podía, le empecé a poner 10 euros, yo qué sé, de una tarjeta que tenía yo cuando era pequeño, y se la robé a mi madre, básicamente. Para ponerle publicidad a la página de Joselito, para intentar a ver ya poco a poco y subiendo seguidores. Y la verdad, que las redes muy importantes para nosotros, sobre todo por un tema de imagen, es algo importantísimo y también porque nos sirve muchísimo para entender qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta a nuestro consumidor de alguna forma. Para ver y también para esa parte de enseñanza. Eso es algo que también utilizamos muchísimo para enseñar. Cada canal es diferente. YouTube es mucho más de enseñanza que, por ejemplo, puede ser Instagram. Instagram es sobre todo Claro, para inspiración. inspiración. Y diferente con Facebook o Twitter, ¿no? Cada uno tiene una cosa. Y además hemos visto que tiene un público diferente. No tiene nada que ver un sitio con otro. No, claro, al final es el mantra de si vendo cosas de mucho valor, tengo que poner en valor ese valor, ¿no? Es decir, tengo que explicar por qué esto es diferente al jamón que te encuentres en el súper. Hasta lo notáis, lo hacéis bien en la parte de únete a Joselito, lo de la suscripción, ¿no? A la newsletter. Porque habla de suscríbete y recibe cada domingo la newsletter sobre Joselito, salud, ciencia y gastronomía, ¿no? En plan Pues, de, esto no va de mandarte la última oferta, sino va de hablarte de cultura del jamón casi, ¿no? claro, es una cosa importante. Nosotros, en la newsletter, ahí no mentimos, nosotros no te molestamos con los productos. Nunca te mandamos producto, ni incluso en Navidad. Nunca te vamos a mandar un producto. Sí lo mandamos cuando es algo nuevo, me refiero. Cuando a lo mejor, cuando te he dicho que este producto ha salido, Sí, de, oye, que sepas que quedan 20 jamones, aprovechad. o por ejemplo cuando la chuleta, el primer día que sale la chuleta. Pero lo que no queremos es bombardearte el producto porque me molesta a mí. A mí me molesta que tengo una marca de la que soy cliente no me pare de mandar mails. Cuando yo sé que, joder, si me gusta voy a seguir comprando. Me puede ir recordando alguna cosa, pero que no me bombarde con producto. Entonces, por eso mandamos esa newsletter que más son anécdotas que van pasando durante la semana en Joselito, cuando intentamos enseñar todo lo que vamos haciendo en la parte, digamos, más gastronómica, lo que vamos sacando, porque al final trabajamos mucho el tema de investigación, investigamos muchísimo con muchas universidades por los avances que vamos teniendo con ellas y todo lo que se va haciendo también en la elaboración en el campo. Hablabas antes de que solo vendíais en 3 países por el reto logístico, ¿no? Por lo complicado que era garantizar. Eso lo entiendo fácil, ¿no? Me lo imagino con la parte de carne fresca, Mm. que es ese rollo de necesito mantener la cadena de frío y todo esto, pero que en la parte del jamón no sería relativamente más sencillo, o ahí también necesitáis unas características concretas Y de, no. de Mira, entrega. por ejemplo, ahora que hace 40 grados, ahora que un jamón esté viajando más de un día, le puede bajar la calidad al jamón. Entonces, Ah, o que haga frío en exceso, por ejemplo, en invierno. Porque al final tiene que tener unas condiciones de temperatura y humedad más o menos correctas para que, al final, que no va a perder un 10%, a lo mejor pierde un 1%, pero José no se ya. puede permitir eso. Cuando te llegue tiene que ser perfecto. Entonces preferimos no vender a lo mejor en esos mercados que no podemos asegurar al 100%.
a que llegue de alguna forma que no estamos contentos de cómo llega el producto. Pero este ya es complicado de controlarlo, entiendo que hasta en el B2B, ¿no? Es decir, cuando vosotros offline mandáis un jamón a Londres para el Harrods, entonces, ¿qué hacéis? ¿Va con una furgoneta de Joselito hasta allí? No, es diferente, porque al final la logística que hay de volumen, no sé cómo decirlo, es mucho más, Claro, te da muchas más posibilidades que la paquetería. vale, Sobre vale, todo en vale. tema de temperaturas, en tema de humedades, es mucho más controlable que en la paquetería, que no existe esa posibilidad. Hasta hace, por ejemplo, con la carne fresca, cuando empezamos a enviar, no existía paquetería fría. No existía paquetería a 5 grados. Eso era impensable en España. Ahora ya Ya, Seur finalmente hace 5 años o sí. 4 años lanzó un servicio para un servicio refrigerado. Pero cuando empezamos teníamos que mandarlo con hielo seco y por Seur 10:30, creo que era al día siguiente, que costaba un riñón encima, para que estuviera el mínimo tiempo posible y no se derritiera el hielo. Y claro, ¿Vendéis en marketplaces? Vale, porque estaba haciendo la prueba y Joselito está en Amazon, ¿no? Pero entiendo que no lo vendéis vosotros, es decir, que será alguien que lo compra y lo revende, ¿no? claro, al final eh, n- n- no estamos porque eh, No tenemos producción suficiente. si ya no puedo estar en josito.com, digamos que es la web de la casa, y luego que encima se me cae el producto porque lo estoy vendiendo en otra plataforma, pues no tiene sentido. Es que me extrañaba, pero al verlo entiendo que esto, mm, ostras, marca jamón Joselito, pero claro, no pone quién lo vende. ¿Lo vende Solimo o esto será publicidad? Ya me pierdo. No. No lo sé. Entiendo que no hay forma de evitar que lo venda otro y que Es complicado. se da por hecho que este si lo está vendiendo, os lo compra a vosotros y lo revende directamente, ¿no? Es complicado. El problema con Internet que es que a veces tenemos algún problema de que, claro, de que nos da mucho miedo que la gente compre a lo mejor un producto de Josito por Internet y lo que les llegue finalmente no sea Josito. Entonces eso siempre es algo que Oh, ya. intentamos a todo el mundo recomendar, que lo compre de verdad de un sitio que conozca, ¿vale? Y si no lo conoce, que vaya a una charcutería, o aunque tenga página en la charcutería, pero que sepa quién es, dónde está, etcétera, etcétera, o si no directamente que vaya o a nuestra web, o vaya directamente al Corte Inglés, porque son los sitios de alguna forma que le van a dar esa seguridad. Jamón Shop es el que lo vende. Hay que probarse. Ya curiosearemos quiénes son estos. Para terminar, ¿no? Al final sería retos. Es decir, ahora hemos visto, después de 150 años, aquí tenemos el Big Data, está claro, está bien implementada la internacionalización, estamos con la digitalización. ¿Cuáles son tus retos para los 2, 3 próximos años? Los retos son ahora mismo muchísimos. Ahora mismo estamos con un tema bueno, ya trabajamos muchísimo en el tema de sostenibilidad. Estamos avanzando muchísimo. Bueno, esto no lo he contado, pero lo cuento rápidamente porque así se entiende. Mm. Josito Planta ha plantado ya más de medio millón de árboles, replantado, porque ya nosotros, Josito, es parte del ecosistema del bosque de la dehesa, del bosque mediterráneo. Entonces, nosotros lo que hacemos es que en Encinas y Alcornoques vamos plantando, porque la encina del Alcornoque son árboles milenarios con muchísimos años. Entonces, en las zonas que vamos viendo que se van muriendo los árboles, vamos plantando no para mí, ni para mi hijo, sino para las siguientes generaciones, porque para que una encina sea adulta tienen que pasar a lo mejor 100 años. Entonces es algo que lo Ya. hacemos porque vivimos de eso. Entonces, ahora estamos uniendo toda la parte, digamos, de naturaleza, medioambiental, toda la parte de sostenibilidad. Estamos haciendo un proyecto muy fuerte que lanzaremos ahora en septiembre-octubre, que ya te mandaré información, ya, Mm. porque es algo que es totalmente novedoso. Eso sí que no existe, es que no lo puedo contar. Pero, Qué bueno. Que sepas que tenemos una categoría en los e-commerce awards de mejor e-commerce sostenible. ah, Así que ahí ya, si no para este año porque no puedes contarlo, apúntatelo para el que viene. no, pero va a estar, pero la verdad que va a estar muy chulo. Y al final, luego otra cosa importante que seguimos trabajando, ahora estamos haciendo mucho hincapié en las señales de jamón. Estamos viendo grandes diferencias y estamos viendo que es algo que la gente empieza a apreciar. Es algo que llevamos trabajando más de 10 años, o 20 años yo creo, siendo muy pesados con eso. Y ya se está viendo que la gente empieza no a entender, pero por lo menos sabes que existen las enseñanzas de jamón. Entonces, Claro, claro. es algo importante y
cada vez más. Entiendo que un reto complicado porque claro, yo escucho lo que me cuentas, ¿no? Y lo que estaba pensando en el fondo era, seguramente podrían crecer más, ¿no? Claro, ¿qué significa crecer más? Oye, pues ampliar producción de cerdos, ampliar terrenos para no perder ese ratio, ¿no? Que me cuentas de las 3 hectáreas, o igual bajarla a 2, para tener más cerdos, para poder tener más jamones y poder vender más y crecer como marca, ¿no? Esto entiendo que lo habéis planteado y preferís manteneros un poco en este nivel. Sí, no, no, eso yo creo que ni se ha planteado siquiera. Es algo Ajá, que también es por eso a lo mejor por lo que Joselito ha continuado tantísimos años. Porque siempre todas las generaciones de alguna forma han tenido en la cabeza que siempre es máxima calidad. Siempre, siempre ha habido que seguir, intentar hacer lo mejor posible del producto. Entonces es algo vamos, ni lo pensamos. Es algo que para qué nosotros bueno. está fuera de alguna forma porque de verdad creemos en el producto. Somos defensores máximos del producto de calidad. Entonces, eso es lo más importante. Que no decía de por esto precio de calidad, ¿eh? Decía al final de, oye, es una cuestión de porcentajes, ¿no? Si sé que al final de los cerdos que tengo acabo produciendo el 10% de jamones ultra calidad, si consigo tener el doble de cerdos, pues tendré el doble. Pero claro, Pero no es fácil. es muy difícil porque al final el campo en España es limitado. Al final Ya, no es, digamos, no es como, yo qué sé, no es como Estados Unidos, que hay mucho campo, ¿no? Y también porque ya. al final es un ecosistema, no, es muy difícil. Por eso más o menos cada año va variando, ¿eh? No, no es igual un año que otro, pero sí es cierto que nos es complicado porque no digo que sea imposible porque nada es imposible, y menos ahora con la tecnología que hay. Pero me refiero que sí, para nosotros poder mantener la calidad para mantener la calidad de Joselito, tenemos que seguir con ese parámetro de unas más o menos 3 hectáreas, que cada año varía, dependiendo si llueve o no llueve, a lo mejor hay más o menos 3 hectáreas por animal. Claro. Y luego siempre la curación natural, sin nada de química, simplemente sal y jamón. Eso es importantísimo. Última pregunta. Cuéntanos un e-commerce, es decir, una tienda en la que tú hayas comprado últimamente o que la que más te gusta, que dijiste, va, compré aquí, me gustó esto de ella, sea Amazon, obviamente, y si es Amazon, dime otra, aparte que Amazon ya la conocemos, aparte de Joselito, que ya sabemos que te gusta mucho. A mí hay una que me gusta muchísimo, no tanto por el e-commerce que tienen, sino por la integración que hacen del offline con el online. Es algo que me tiene entusiasmado, que es la de Katwin. Porque con Ajá. Katwin, a mí que me gusta mucho Apple, tienen perfectamente unido toda la parte que es online, es perfecto. Comprar tanto en la tienda como en online, ¿sabes? Es igual, es el mismo sistema. Que es algo que nosotros, por ejemplo, estamos intentando hacer con la parte de Joselitos y el online. Y por eso me gusta, porque estoy viendo que no es nada sencillo. Entonces, Claro, entonces es por eso que me tiene un poco enamorado. Que no digo que luego sea la mejor web ni nada, ¿eh? No, en eso no, claro, claro. no. Es más la parte de la omnicanalidad, de la Eso es, integración tiendas y web, eso ¿no? es, porque he visto que es de las pocas, o que yo conozca, de las pocas que existen así en España. Porque luego, por ejemplo, a lo mejor podría ser Corte Inglés, que a lo mejor es la más grande y más así. Pero luego no te tiene unido, no es lo mismo. No tiene nada que ver. Pues me los apunto a ver si consigo entrevistarlos y te aviso para que los espíes. Pues venga, José, de verdad, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu familia, que es al final esta marca Joselito, y ha sido un placer de verdad conoceros más a fondo. Igualmente, encantado. Un abrazo. Dale al like o comparte y suscríbete al canal. Queremos que recibas todos nuestros vídeos en portada.